Sean bienvenidos nuevamente a su programa El Caldero del Misterio. Llegó octubre que todo lo descubre y aquí estamos nuevamente. Max, ¿qué tal? Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Gerson, nuestro camarógrafo, que como todos los camarógrafos no suele salir al aire, pero algún día cuando estemos más ejecutivos pondremos a otro a trabajar para que él salga sus 15 minutos de la fama. Y antes de entrar en materia, yo quería pedirle excusas a nuestro público, que hemos podido comprobar que inicialmente está bastante bueno para lo que es este tipo de programas. ¿Por qué hemos tardado tanto en sacar el siguiente? Miren, San Salvador es una ciudad enorme, desordenada y caótica. Alguna vez fue planificada, pero eso allá más de 30 años que pasó. Llegar hasta donde vivo cuesta en paleta y acaba de pasar el mes de septiembre, que fue un mes de manifestaciones, contramanifestaciones y desfiles que ocasionan unos desvíos sumamente creativos de todos los motoristas que lo dejan a uno casi en otro departamento. Entonces llegar a Beatriz le ha costado un mundo y a Gerson también. Y este mes de octubre, si ven ustedes oscurito, no es que estamos filmando de noche, sino que se nos ha puesto un monzón digno de los de Filipinas y la India, o sea, tormenta permanente. Eso es lo que ha ocurrido, así que mis disculpas a todos. Lo importante es que estamos acá nuevamente y ahora tenemos un tema muy importante y el tema es vida después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte, Max? Bueno, esa es la pregunta del millón. Es tanto como que si me preguntara que si hay Dios o no, pero seguido de y cómo lo demuestra, ¿verdad? Esa es la otra pregunta del millón. En realidad, en torno a esa pregunta, la humanidad ha generado las primeras religiones y cuando las religiones ya no satisfacieron, porque el problema que tienen es que todas descansan en dogmas y los dogmas, pide usted la explicación, no le da ninguna, a pesar de que sí las tienen, pero hay que meterse en estudios propios del profesional de esa religión, no del común de la gente. Después de las religiones vinieron las filosofías tratando de resolver el problema. El hecho es que no nos consta que haya vida después de la muerte, pero tampoco hay argumentos suficientes para refutar que la haya. Porque si algo ha demostrado la parapsicología moderna, me refiero a aquella parte de la psicología que trata de los cambios que puede generar en el entorno de la mente, no a través de la imaginación o de los procesos de razonamiento, sino que a través de la visualización creadora, como hablábamos la vez pasada. Pues si algo se ha descubierto es que si bien existen mentes individuales, esas mentes exceden el cuerpo humano. O sea, lo que llamamos mente, la conciencia, no está circunscrita al cerebro. Ahí se siente, igual que como cuando comemos, pues el hecho de la digestión se siente estomacalmente. Pero el campo de influencia mental se extiende en una distancia variable según cada persona. A David Icke, el originador del mito de los reptilianos, porque algún día hablaremos de los reptilianos, que para mí son un mito y definitivamente no existen, pero que es un autor de estos temas sumamente conocido en Inglaterra y en todo el mundo de habla inglesa, decía de que él tuvo la oportunidad de estar en la India y conocer de lejos a Sai Baba, o sea, no es que lo pudo saludar ni nada, sino que como tanto turista gringo que va y toma sus videos. Y en los videos que él tenía, y además a partir de su visión paranormal, pudo constatar que el aura, es decir, la presencia de la conciencia de Sai Baba se extendía de 2 a 2,5 kilómetros a la redonda. Por supuesto, yo no estoy diciendo que sea el caso en todos los seres humanos, pero sí a través de la fotografía Kirlian. Aquí está la otra integrante del programa, la colorina, que se pone muy contenta cuando llegan otros seres humanos a esta casa, porque pasa sitiada por perros por todos los 4 costados en la calle. Pero lo que sí se puede decir es que si la conciencia no necesita de la base cerebral para funcionar, o sea, si puede funcionar fuera del cuerpo, podría ser, existe la posibilidad, no está comprobado, que tampoco necesite la base temporal llamada vida, sino que posteriormente la vida quede funcionando. Pero aquí quiero yo plantear una duda razonable, porque el enfoque de todos mis programas no es religioso, aunque alguna vez tenga que tomar argumentos de la religión para examinarlos. Mi enfoque es racional, es filosófico. Pudiera ser que algunas personas y algunos seres vivos, como esta gata o plantas que uno ha querido mucho, o seres que hay en las selvas y en los bosques que ni los vemos, pero que ahí están, forman parte de la fauna y de la flora, tengan una vida posterior a la muerte.
porque han logrado condiciones de energía en que la energía se vuelve lo que los físicos llaman coherente, es decir, que no se dispersa, sino que se mantiene en un solo puesto. Vaya, por irnos a una leyenda centroamericana, existe el mito, leyenda, fábula o verdad, porque no se sabe, entre los seguidores de Machimón, el gran santo profeta maya de Guatemala, que no es santo según la Iglesia Católica, sino que según el pueblo maya, ¿verdad? Que él pues es una entidad personal residente en aquellas efigies que se han hecho a partir del árbol de ceiba en el cual encarnó. Y eso como es, me van a decir, bueno, es que cuando los españoles lo ejecutaron, porque fue un líder rebelde, guerrillero maya, sin embargo él no murió inmediatamente. La leyenda entre los pueblos quichés, lacandón, mayas y todas las etnias indígenas de Guatemala es que después de su muerte fue visto por lo menos 7 veces más y tocado y todo, igual que Jesucristo, pues, ¿verdad? Sí. Claro que esto lo pueden haber sacado de los evangelios, pero ya la gente era más entendida y hubo monjes benedictinos y franciscanos que lo vieron, solo que lo atribuyeron a brujería. Y bueno, posteriormente a la muerte, él andaba tratando de alzar a los indígenas contra los españoles, pero tuvo el desacuerdo con los otros brujos de su nación, que ellos consideraban que un alzamiento no era posible, porque la superioridad en pólvora de las armas españolas iba a provocar un genocidio indígena. Entonces, mediante hechizos y magia, lo convocaron a un árbol de ceiba, que todavía se conserva, en una selva donde él, cuando tenía cuerpo físico humano, normal, no un cuerpo materializado posterior, curó a mucha gente. Y entonces él dijo, bueno, yo me voy, vean cómo hacen para lidiar con esta gente europea, pero para que la gente se pueda seguir curando, yo voy a dejar una parte de mi ser en este árbol de ceiba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pueden haber fenómenos de conservación de la conciencia en algunas personas, y eso no quiere decir que todas las personas van a tener conciencia después de la muerte. Puede ser que haya unas que simplemente se destruyan. En otras palabras, que si hay una eternidad, es una condición conquistada por alguien que se ha puesto a trabajar en eso, no algo regalado por el hecho de ser humano. Sí, la pregunta ¿por qué el ser humano desarrolla proyectos de eternidad? ¿Por qué siempre este pensamiento? Esa pregunta me la han hecho mucho los testigos de Jehová tratando de convertirme. Pues de lo cual yo lo felicito, porque considero que de las religiones que imperan en El Salvador, 3 tienen la fama de ser altamente morales: los mormones, los testigos de Jehová y los Hare Krishna, de las cuales 3 fes no hay ninguno que esté en una cárcel salvadoreña. O sea que esas fes para la gente que las profesan han resultado. A mí no me resultarían, porque yo soy una persona sumamente intelectual y racional y no creo nada sin pruebas. Todo tiene que tener una prueba sensible. Entonces yo les decía, miren, ellos me alegaban eso porque decían, si el ser humano tiene un proyecto de eternidad es porque Dios le plantó en su corazón que es posible ser eterno. Entonces yo les decía, y no se les ha ocurrido que Dios puede haber plantado en nuestro corazón que es posible ser eterno materialmente, no espiritualmente. Me explico. Si nos vamos al milagro de la resurrección de Cristo y lo tomamos literalmente, no en forma simbólica, cuando Cristo se aparece a los discípulos, las 7, 8 o 9 veces que se apareció posteriormente a su crucifixión, no es una especie de fantasma o espectro que se ve, es el cuerpo físico real, tanto que presenta incluso las llagas, y Tomás incluso puede meter el dedo en una de las llagas y él le dice, toca Tomás y cree y no seas incrédulo. O sea, era una reconstrucción holográfica, pudiéramos decir, de su cuerpo material echado a perder. Él había sacado un clon, un gemelo, pero igualmente físico. Esa leyenda, por cierto, los yogis taoístas de China y los sabios marciales ninjas de Japón la tienen, de que ellos en estados de combate para confundir al enemigo lo pueden hacer por breves minutos, producir cuerpos alternos para que el enemigo no sepa dónde disparar y le caen. Bueno, si lo puede hacer el ser humano por breves minutos, alguien de la categoría de Cristo lo podría hacer en forma permanente, pero en todo caso era un cuerpo material. Entonces tal vez la divinidad en su omnisciencia previó que la ciencia y la tecnología biomédica humana iba a llegar a tal grado de avance que algún día en el futuro, respecto de la época en que Cristo vivió, iba a ser posible lograr seres humanos eternos, ya sea a través de animación suspendida, ya sea a través de modificación de la célula de una vez y para siempre, o periódicamente, cada cierto tiempo, ya sea a través de recambio de partes físicas cultivadas en laboratorio.
En otras palabras, podemos tener el afán de eternidad no porque haya una vida después de la muerte, sino que porque la divinidad quería que cultiváramos las ciencias de la salud hasta el extremo en que sea posible, que si no todos, por lo menos algunos seres humanos, en el ideal, pues todos, puedan tener una vida eterna de carácter físico. Ahora alguien va a decir, entonces, ¿en dónde cabríamos? Nos acabaríamos el planeta. Es que recuerden que todas las ciencias van avanzando más o menos parejas. Y si la bioingeniería avanza hasta un extremo en que pueda producir vida física eterna, las ciencias astronáuticas nos van a haber colocado ya en otros planetas que colonizar. Entonces podría ser un impulso de la raza, de la especie, para poder tener cuerpos apropiados para subsistir en cualquier ambiente fuera de la Tierra, no algo relacionado con lo sobrenatural. ¿Será que todos los pueblos y culturas han creído que hay vida después de la muerte o es nuevo esto? No es nuevo. No se preocupen los que escuchan esos tronidos, no es que me están disparando los de la parroquia cercana. Hoy es el día que canonizan los católicos a Monseñor Romero, a lo cual hemos decidido no dedicar el programa porque, quiera ser que no, tiene un contenido político y cualquier cosa que se diga dejaría descontenta a la mitad del auditorio, ¿verdad? Entonces hemos preferido abordar, dado que es el mes de octubre, que tiene que ver con Halloween, con el 2 de noviembre, con todos los santos, un tema más metafísico. Ya tocaremos lo de Romero algún día que hablemos de la santificación de las personas, que es una idea que me parece que fue útil en su tiempo, pero que habría que ir superando. Ahora, en respuesta a su pregunta, Beatriz, no es una idea nueva esto de que haya un tipo de vida después de la muerte. La han profesado muchas religiones, pueblos y culturas, pero nos mienten aquellas religiones como los Hare Krishna, los testigos de Jehová u otras, cuando nos dicen que todos los pueblos y culturas la han profesado. No es cierto. Las tribus más primitivas de África, las que habitan el Dahomey, el Sudán o el centro del Sahara, no tienen un concepto de vida individual después de la muerte. Ellos creen que el alma de que gozan es un alma tribal, es un alma de toda la tribu. Entonces, si el que vivió le cumplió a la tribu, fue un buen guerrero para ella, un buen proveedor, no hizo usura, no se metió con la mujer del prójimo, cuando él muera, se vuelve una especie de entidad protectora de la tribu, pero que no está ahí en la naturaleza o en otro mundo, sino que encarna en su sangre. Y puede volver a producirse un nacimiento de esa misma persona si la reproducción continúa con las parientes femeninas de su casta o linaje. Si su casta o linaje se extingue, entonces sí, de plano se acabó aquella alma. O sea, que ellos creen una especie de reencarnación, pero a través de la reproducción. ¿Me explico? No es que el alma se queda flotando y puede después seleccionar dónde. De ahí hay otro tipo de tribus, del centro del Asia, las que habitan en Siberia, en Mongolia, de donde emana el chamanismo. Chamanismo no es una palabra que se refiere a la brujería de los pueblos americanos. Actualmente se usa así. Pero en antropología el chamanismo se refiere a la brujería del campo de los pueblos del centro de Asia. Lo que pasa es que como son mongólicos, igual que los pueblos indígenas de acá, entonces por extensión se aplicó la misma palabra. Allá en Asia, en esa parte del mundo, lo que era la antigua Unión Soviética, lo que profesan es que cuando la persona muere, si fue de utilidad para la tierra, o sea, si no mató más búfalos o animales de los necesarios para comer, si le sacó provecho hasta lo último, si fue valiente para enfrentar el invierno, no digamos si salvó alguna vida humana, se queda como encriptado, o sea, atomizado en las moléculas del ambiente, de todo el ambiente, pero no es que tenga una existencia individual, sino que la inteligencia de aquel individuo queda como dispersa en las piedras, pero es su inteligencia, porque si llega un chamán que lo sepa convocar, posee al chamán y puede decirle, mire, lo que la tribu necesita hacer, pero me entiende, el ambiente queda encantado con él. Luego han habido civilizaciones ateas. Por ejemplo, la civilización de Grecia y la de Roma, una cosa en la que suele mentir mucho la Iglesia Católica, no creo que con mala intención, sino que porque los estudios clásicos están muy abandonados en los seminarios católicos, no entran en profundidad en lo que era el mundo grecorromano que Jesucristo conoció. Griegos y romanos no enseñaban que todo el mundo cuando moría sobrevivía, solo sobrevivían los héroes y los que habían aportado en un acto de servicio mucho a la humanidad. Por ejemplo, las mujeres que habían muerto parturientas, o los médicos que habían muerto tratando de curar, o los capitanes de barco que habían muerto tratando de salvar su nave, o alguien que, aún cualquiera que entró al mar a salvar a otro y lo logró, pero él mismo murió.
estos sobrevivían después de la muerte. En otras palabras, el concepto para griegos y romanos es que el derramamiento de sangre o el acto de servicio riesgoso era un requisito. De tal manera que el concepto que tenemos ahora, que muriendo la persona va a dar a un otro lado, eso no ha sido universal, ha variado mucho. Bueno, ¿y qué decir de la civilización soviética o la actual de China popular? Eso no tiene ningún concepto de vida después de la muerte. Y le voy a decir, el argumento soviético marxista o el de los chinos tiene su lógica, porque dicen, si logramos ennoblecer la vida de manera suficiente para que sea bella vivirla, ¿para qué se necesita repetición? ¿Verdad? Es decir, sí es una creencia muy antigua y muy extendida, pero no es infinita en el tiempo ni es universal. Vida después de la muerte, ese es el tema de este día. Yo quiero contar de algo que me pasó a mí cuando era pequeña. Yo tenía 10 años y es lo que me llama la atención, de lo que se ha escuchado, a mí nadie me lo dijo. Yo tenía 10 años cuando yo estuve a punto de ahogarme en el mar. Yo solo recuerdo que después de la gran agonía y todo, que tragué agua, llegó un momento de paz, de tranquilidad. Yo vi un túnel recto donde tenía que ir a ese túnel y al final yo vi una luz blanca. Yo he escuchado a las demás personas que mencionan eso, pero lo que me llama la atención que era una niña, era pequeña, a mí nadie me había contado eso. ¿Por qué viví esa experiencia? ¿Será que el cerebro se la manda o existe realmente y hay vida en esa luz al final? En la cultura de la nueva era, que toma muchas ideas de las mitologías antiguas, la luz siempre está identificada con la vida por una sencilla razón, porque no pueden las células de la retina identificar el impulso electroquímico llamado luz si no procede de una fuente que esté vibrando. Entonces, si aquello está vibrando y produciendo una corriente eléctrica que está en la longitud de onda que llamamos luz, la probabilidad, no la certeza, es que se trate de un ambiente donde hay vida. Pero los científicos más racionalistas, que es en el bando donde siempre me voy a ubicar, lo que dicen es, miren, lo que pasa es que el trance de la muerte, cuando no es instantánea, la suya no era exactamente instantánea, iba a tardar y estaba tardando algunos minutos. Instantánea es que le pegan a alguien un balazo en el punto adecuado y punto, ¿no? Entonces, el cerebro lo que hace para que la persona sufra menos y se relaje y con ello tenga una oportunidad de salvación, ya sea porque reacciona a sus defensas internas o porque al relajarse deja de patalear en el agua y la pueden sacar. O sea, el cerebro sabe que en la relajación hay una posibilidad de salvación. Reproduce las circunstancias del nacimiento, porque para la persona, muy en lo profundo de su inconsciente, el hecho de haber nacido, aunque fue problemático y es un momento en el cual nos podemos morir también, ¿verdad? Pero al ver la luz viene la primera respiración, entonces eso queda grabado en el cerebelo, que es donde está la sede del inconsciente individual de la persona, que luz igual a aire igual a vida, entonces viene un estado de calma y el túnel es un recuerdo de la matriz, ¿verdad?, por donde tuvimos que salir, porque las primeras impresiones de luz a algunos fetos les permiten advertir por lo menos la forma y la longitud de la matriz. En otras palabras, la fuerza del shock que sufrió podría haber suscitado en usted que emergieran recuerdos muy lejanos de su nacimiento. No forzosamente es que tuvo una experiencia paranormal. Distinto es el caso cuando, además de lo que usted vio, la persona del otro lado de la luz alcanza a ver parientes que la llaman, seres de luz, alguien que le explica que no se puede... Hay personas que confiesan haber vivido esa situación. Sí, pero ahí hay una objeción. Fíjese que las personas que confiesan esto, todas tienen alguna religión o la han tenido. No necesariamente cristiana, pues el relato es prácticamente el mismo, por ejemplo, entre budistas, musulmanes o judíos. Pero no ha caído en mis manos, ni hasta la fecha he podido leer. Si alguno de los teleaudientes sí lo ha hecho, que nos escriba y nos diga. Sería bueno que nos escriban alguna experiencia. Pero si puede contradecir lo que voy a decir, que me ponga la referencia en qué libro y autor, ya sea de internet o impreso, podemos hallar eso. No se ha encontrado esa experiencia de luz con individualidades al otro lado, con paisajes o con algo que arroje otro mundo en ateos. Los ateos lo más que ven es la luz, y a veces de colores, ¿verdad? Pero no oyen una voz que les dice bienvenido, o ¿cómo se llama? O un pariente que los reciba, en mentalidades ateas, escépticas, laicas, y que no necesariamente estamos hablando de personas trimalditas, sino que hay
sociedades como las europeas, la de Canadá, la de Estados Unidos, que ese es el común de la gente, Sí. no ven nada de eso. Entonces uno podría preguntarse, ¿realmente los que ven estas cosas están viendo algo real o están viendo una elaboración de su mente imaginativa que les fue producida por todos los libros de ilustraciones de religiosas, catequesis y relatos de casa y de su iglesia o de su escuela que recibieron en la infancia? Porque ¿por qué los ateos y escépticos no ven nada a la hora que van a morir? Eso sí, cuando los ateos y escépticos han declarado en hospitales y clínicas que han visto la luz clara o han visto luces de colores vivaces, también han experimentado la relajación profunda a que me he referido. Entonces puede decir que el cerebro acude a distintos trucos artísticos, por así decir, en las personas que tienen una religión con imágenes propias de esa religión y en las que no la tienen solo con luces. A veces los ateos y escépticos escuchan música, eso sí, no rock, no he encontrado ningún testimonio que diga que oigan rock metálico, pero sí pueden oír música clásica. El cerebro produce aquellos recuerdos que pueden ayudar a una recuperación instantánea. No hay algo que nos permita decir esto es fehaciente de que vieron el otro lado. Porque como bien dije en un programa en Canal 12, un muerto que haya vuelto a contarnos lo que ha ocurrido del otro lado no ha habido. Ha habido personas que casi se murieron. Si hubieran estado muertas no hubieran vuelto. Y alguien me va a decir, ¿y Jesucristo? Es que él tampoco contó. Fíjese que lo más cerca que estuvo de contar es cuando se le aparece a los discípulos que van en el camino de Maús. Entonces habla ahí con ellos, lo que sea que haya hablado, en un relato de otro evangelio incluso come con ellos y después les dice, bueno, miren, yo ya me voy. Y le dice, maestro, te seguimos. No, les dice, ustedes no pueden venir conmigo porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y desapareció. O sea, el único dato que arrojó es que hay diversidad de estados. Muchas moradas es distintos tipos de sitios donde estar. Pero no dijo cómo, ni que, o sea, no arrojó mayor información, ¿verdad? Entonces no tenemos nada que nos permita afirmar hay vida después de la muerte. Ahora, refutado tampoco no está. ¿Qué tipo de vida ha creído el ser humano que hay después? Bueno, está el esquema católico cristiano, cielo, por cielo entiéndase no el firmamento estrellado, sino que un estado de dicha eterna, que allí no es muy específica la iglesia, ni ningún teólogo ni místico que yo haya leído donde esto pueda ocurrir. He leído a un teólogo muy salido del huacal, o sea, no es ni de la liberación, sino que se deja los de la liberación y muy detrás, que es don Salvador Freixedo, ex jesuita, que se salió después de que escribió un libro que llamaba Mi Iglesia Duerme, donde en pocas palabras sostenía que los dogmas católicos deberían ser reinvestigados a la luz de la parapsicología para que fueran más creíbles por la gente, y eso le valió pues una excomunión porque él no se quiso retractar. Pero esa excomunión fue lo mejor que pudieron hacer por él porque sus libros empezaron a vender como pan caliente. Y entonces dice don Salvador Freixedo que la eternidad de que habla la Iglesia Católica podría tener lugar en otros planetas. Es decir, que la persona nazca en otro planeta donde las condiciones sean perennemente dichosas. No es que sean como fantasmitas hechos de gas que andan por ahí volando, ¿no? Pero otra explicación más concreta de qué es la eternidad, solo la de Salvador Freixedo he leído. Ah, bueno, y está don Óscar G. Quevedo, jesuita, ese no es jesuita, sino que sigue siendo jesuita brasileño, que dice la eternidad podría ser otra dimensión. O sea, un universo exactamente igual a este, que está traslapado con este, que existe en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio. En otras palabras, en esta habitación podrían haber fantasmas de nuestros ancestros que están escuchando todo lo que yo estoy diciendo y muriéndose de la risa de mis desvaríos. Y nosotros no nos daríamos ni cuenta, a menos que ellos quieran manifestarse. Ese sería un esquema católico que la contraportada pues sería el infierno o submundo, otro tipo de dimensión donde lo que prevalece es la casi inconsciencia, pero en medio del dolor, como lo que sienten los que están los reos en calabozos o en celdas de castigo, ¿verdad? No quiere decir que en el infierno, según los teólogos y místicos y videntes que yo he leído, haya imposibilidad de movimiento, pero se sienten, según lo describe, como arropados por camisa de fuerza. Entonces yo pienso que el infierno, más que un lugar de castigo, podría ser algo así como el asilo de locos del universo. O sea, el lugar donde tienen aquellas personalidades tan patológicas que no las pueden dejar sueltas porque causarían más daño. Pero eso nos lleva a una duda. El infierno tiene que ser eterno, porque aunque la Iglesia Católica diga que sí, si el problema de una personalidad es que está loca,
Una vez que se haya sanado, que se haya curado, que aquellos patrones de conducta negativos los haya dejado atrás, no tendría por qué seguir ahí. Alguien me va a decir, pero es que eso no va de acuerdo con el dogma católico. Es que yo no estoy defendiendo el dogma católico, estoy defendiendo la racionalidad. Si la gente humana, cuando alguien comete un grave crimen, lo condenamos máximo a 30 años de prisión, y entonces Dios, ¿por qué va a condenar a alguien a la eternidad? De haber algo como la condenación, tendría que condenar hasta que la persona ha recapacitado y ha cambiado. Si no, pues ¿para qué condena? Mejor que la destruye. Bueno, eso me lleva al tipo de vida después de la muerte, testigo jehovahina. La llamo así porque no sé cuál es el adjetivo con el que se podría llamar a los testigos de Jehová, testiguistas o jehovistas, algo así. Ellos sostienen, junto con algunas sectas judías, que la vida que hay después de la muerte es que nos morimos, la conciencia queda como en un estado de coma que no opera, pero no es que deja de existir, simplemente no está produciendo pensamientos ni imaginaciones, pero a la hora de la resurrección general de los muertos, en el juicio final, va a volver a operar, pero solo la conciencia de los justos. Los que causaron demasiado problema, sencillamente no van a resucitar. En otras palabras, se destruyen. Esto me parece un esquema de pensamiento mucho más lógico. Porque ¿por qué va a querer la divinidad preservar a los subversivos de su película? O sea, cada cual ve cómo limpia la casa de plagas, ¿no? ¿Verdad? Luego existe el esquema oriental, propio de chinos, coreanos, japoneses, hindúes, que habla de una reencarnación. Ahora, yo aquí quiero hacer una diferencia entre la reencarnación oriental y la que profesan los Nueva Era, que son todos estos grupos de cultos ovni, pro gurúes de rock, de las estrellas y todo, pero que ya no son propiamente orientales, sino que engendrados en California o en Arizona, en ambos casos en unas poblaciones que en California se llama Santa Fe, y en Arizona también se llama Santa Fe porque ambos estados fueron colonizados por españoles. No deja de ser curioso que donde se origina el movimiento Nueva Era, la población se llame Santa Fe, como que si fuera una nueva religión, que posiblemente lo sea. En Occidente la reencarnación que se profesa es que al morir volvemos a la forma humana. Por malditos que hayamos sido, volvemos a la forma humana, solo que tal vez en condiciones adversas. Digamos, si yo fui muy malvado en El Salvador, pues tal vez me va a tocar nacer en una república africana de estas hiperconvulsas, donde hay unas revoluciones que terminan con la ejecución de todos los prisioneros y la etnia enemiga, y ahí me va a tocar reflexionar sobre cómo no hay que hacer. Y además profesan los Nueva Era que una vez superada la condición humana, porque se expiaron todos los defectos de personalidad y además se desarrollaron nuevas virtudes, se pasa a condiciones sobrehumanas de vida. O sea, lo que sería, por ejemplo, renacer en extraterrestres, en dioses, en animales. Es que esa no es una condición sobrehumana, sería infrahumana. En Oriente sí, en el propio Oriente, que es donde se origina la doctrina de la reencarnación, se dice, mire, el ser humano muere y si su conciencia no se destruye, porque también lo contemplan como una alternativa, si necesita castigo, puede ir a dar a una forma de vida animal. Por ejemplo, a esta gata, ¿verdad? Porque esta gata aquí está muy bien comida y en una casa muy bonita y todo, pero en cierta forma está rodeada de un infierno, porque como yo recojo palomitas y otras aves, está rodeada por 15 jaulas de palomas y otras que andan por ahí en el jardín y no puede atacar a ninguna porque sabe que va a haber problemas con papás. Eso es como que a Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, del otro lado, venga Dios y en un acto de suprema justicia, pero además de humor negro, lo condene a estar en una jaula así, como que es lagarto encerrado, en una discoteca con chicas desnudas que todas han sido reinas de belleza de sus respectivos países, pero sin poder tocar a ninguna, pues en cierta forma esa gatita está en un infierno. Los perros callejeros, por ejemplo, los animales que todos los días son exterminados en los mataderos, los pobres toros que mueren en los centros de tauromaquia. Hay otro tipo de inmortalidad que es la que profesan los ufólogos y los contactistas. Los ufólogos y los contactistas lo que dicen es que algunos de ellos, por ejemplo los de la secta raeliana, quienes se han adherido fielmente a sus ideas y han preparado el planeta Tierra para que el día de mañana puedan razas de otros planetas colonizarnos y arreglar todo el desbarajuste que hemos creado, lo que logran es una reencarnación en el planeta que va a ser beneficiado, algo así como un intercambio de estudiantes. Entonces yo lo que veo es que cada cual imagina lo que quiere a la manera que sea más bonita y más conveniente para él. Porque yo lo que digo es una cosa, si la reencarnación realmente existiera, y no digo que no,
pero lo que estoy diciendo es que el hecho de que sea un planteamiento muy antiguo, ese solo hecho no la prueba. Porque es que cuando meten a alguien en regresión, nadie recuerda haber sido enano, ni persona con sida, ni trabajadora del sexo, ni judío perseguido, ni marero, solo lo bonito. Todos han sido príncipes, princesas, guerreros, sacerdotes, genios. Entonces esto me parece que son todas elaboraciones mentales. Y ahora la pregunta no hecha, ¿y Max Brannon en qué cree? Mi creencia es más bien un tanto chamánica. Yo pienso que vamos a morir y aquellos que han llevado sistemas de cultivo personal de su espiritualidad, no dogmáticos, no que siguen las enseñanzas antiguas de algún mesías con barba o sin él y que las profesan miles de personas, sino que sistemas altamente personales sacados de la investigación de uno en el campo, con maestros físicos y con libros. La probabilidad, porque no es seguridad, es que vamos a quedar, como dicen los chamanes del Asia, encriptados en el ambiente. Es decir, no vamos a estar haciendo nada, vamos a estar como en un estado de reposo, pero nuestra individualidad va a existir. Si alguien con poderes mágicos o mentales parecidos a los de la disciplina que nosotros cultivamos nos convoca, vamos a estar en situación de ayudar a aquello que en vida ayudamos. Por ejemplo, mi teoría es que posteriormente a mi muerte, si eso ocurre, porque estoy trabajando duramente para no tener que morir jamás, Interesante. Ya otro día, pero estamos hablando de medios tecnológicos, otro día explicaré eso, pero si se ocurre que muera, yo creo que no asistiría a ninguna sesión espiritista, a menos que se me convoque para ser de ayuda a los animales. Alguien que se le esté muriendo su mascota, su caballo preferido, o que tenga un problema con niños que le guste torturar animales, o un marido que le gusta cazarlos, entonces es posible sí que la individualidad de Max Brannon venga y trate de ayudar a que el mundo natural sea preservado. Esto lo baso yo en una ley hindú que tiene que ver con la reencarnación, pero se puede separar de este concepto. Esta ley se llama la ley de la gravedad de la conciencia. Ustedes saben que en física, la física normal, esta que trata de cómo construir objetos y mandar naves a la luna, se dice que hay algo, una fuerza magnética que atrae todos los objetos a la Tierra y tiene su fórmula, la fórmula de Newton, ¿verdad? Que es la fórmula de la gravedad. Entonces, en la metafísica hindú se dice, aquello en lo que con más intensidad esté pensando la persona a la hora de la muerte, a eso va a ir a dar. Si está pensando en la gente que mató, que fregó, etc., va a ir a dar al ambiente donde va a seguir teniendo conflictos con ellos. Si está pensando en los buenos momentos que tuvo, en la gente que ayudó, a eso va a ir a dar. Pero también va a estar sujeto a todos los accidentes, aventuras y desventuras que ese ambiente le reserva. Si está pensando en Dios, va a ir a dar a Dios, ¿verdad? Ahora, estar pensando en Dios a la hora de la muerte no es tan sencillo. Yo también estuve a punto de morir una vez, Beatriz, y no pensé en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en aquel momento no era el pensamiento más frecuente en mi vida. Claro. De tal manera que hay que tener algún tipo de disciplina, como un tipo de meditación, para que cuando a uno le llegue la hora de la muerte, estar pensando en aquello que a uno le convenga ir. Si es Dios, tanto que mejor, porque en Occidente no tenemos un concepto abstracto más superior o más noble en el que pensar, a menos que alguien pueda visualizar el cosmos entero. Claro que sí. Bueno, vida después de la muerte, un tema muy interesante. Creo que más adelante en otro programa lo podemos abordar y por qué no tener un invitado quien pueda dialogar este tema con Max, poderlo debatir y por supuesto llevárselo a ustedes. Por nuestra parte esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo programa.